Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que me toca el corazón, y espero que a ustedes también. Hoy tenemos un vídeo muy especial, un documental, como lo dice el título, imperdible, y créanme, lo es. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa icónica pareja que nos enamoró en la pantalla, pero esta vez, no desde el ángulo del romance televisivo, sino desde su conexión fuera de las cámaras y su amor por los animales. Para los que no me conocen, soy y en este canal nos encanta explorar temas variados, desde noticias del mundo del entretenimiento, pasando por análisis de series y películas, hasta, como hoy, temas que nos tocan la fibra sensible. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, así no te perderás ningún vídeo. Dale clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Es gratis y me ayudarás muchísimo. Y ahora sí, comencemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no recuerda a Eda y Serkan, la pareja que nos hizo suspirar en Love is in the Air? Su química, sus miradas, sus peleas y reconciliaciones, todo nos tenía pegados a la pantalla. Y claro, la noticia de que su romance traspasaba la ficción a la realidad, fue la guinda del pastel. Aunque su relación llegó a su fin, algo que a muchos nos dolió, su conexión y el cariño que se profesan, al parecer, perdura. Y hoy, vamos a explorar una faceta menos conocida, pero igual de admirable de ambos, su compromiso con el bienestar animal. Este documental, Hande y Kerem unidos por los animales, es más que un simple vídeo sobre dos celebridades. Es una ventana a su lado humano, a su empatía y a su activismo en favor de los animales. Vamos a ver cómo se involucran en diferentes causas, cómo utilizan su fama para dar visibilidad a problemas importantes y cómo, en definitiva, están haciendo del mundo un lugar mejor, un peludo a la vez. Empecemos por Hande. Conocida por su belleza y talento, Hande no solo es una actriz de renombre, sino también una ferviente defensora de los derechos de los animales. La hemos visto involucrada en numerosas campañas y organizaciones benéficas dedicadas a la protección y el cuidado de animales abandonados y maltratados. Uno de los aspectos más bonitos es cómo Hande usa sus redes sociales, especialmente Instagram, que es donde tiene una gran influencia, para crear conciencia sobre la situación de los animales en Turquía, país donde es una figura muy querida. Comparte fotos y vídeos de perros y gatos rescatados, difunde información sobre refugios, y anima a sus seguidores a adoptar y a ser responsables con sus mascotas. No se limita a publicar fotos bonitas, se involucra. Comparte historias de animales que necesitan ayuda, organiza eventos de recaudación de fondos y promueve la adopción responsable. Hay varios ejemplos concretos de su activismo. Por ejemplo, ha participado en campañas contra el maltrato animal, denunciando públicamente casos de crueldad y exigiendo que se apliquen leyes más severas para proteger a los animales. También ha colaborado con refugios, donando alimentos, medicinas y otros recursos que son vitales para el cuidado de los animales rescatados. Y lo que más me gusta, es que Hande no solo habla, actúa. Participa en rescates, cuida de animales enfermos y se encarga de que encuentren un hogar. Es algo que va más allá de la imagen pública, es un compromiso real. Y no podemos olvidar su propio hogar. Hande es dueña de varios perros y gatos a los que ama y cuida como si fueran sus propios hijos. Publica fotos y vídeos de sus mascotas, demostrando el amor y la dedicación que les tiene. Sus redes sociales son un escaparate de amor y felicidad, con imágenes que nos hacen creer, aún más, en el poder del vínculo entre los humanos y los animales. Verla interactuando con sus mascotas, jugando con ellos, cuidándolos, es una muestra clara de su amor y respeto por la vida animal. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, otro actor talentoso y comprometido con la causa animal. Aunque tal vez no tan visiblemente activo como Hande en algunas campañas, Kerem también tiene un corazón enorme y una profunda preocupación por el bienestar de los animales. Kerem, al igual que Hande, utiliza su plataforma para concienciar sobre la importancia de cuidar a los animales. A menudo comparte publicaciones en sus redes sociales relacionadas con la protección animal, ya sean fotos de mascotas, mensajes de apoyo a organizaciones benéficas o denuncias de casos de maltrato. Quizás no sea tan frecuente como Hande, pero cada vez que Kerem habla, lo hace desde el corazón y con mucha convicción. Además, Kerem ha sido un defensor del cuidado del medio ambiente, y esta preocupación se extiende a la protección de los animales y sus hábitats.
Se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la importancia de la sostenibilidad y la necesidad de proteger la biodiversidad. Esto, de cierta forma, está intrínsecamente relacionado con el bienestar animal, ya que la destrucción del medio ambiente impacta directamente en la vida de los animales. Un aspecto interesante es que a pesar de su ruptura, Ande y Kerem han mantenido un respeto mutuo y, de alguna manera, han seguido apoyando las causas del otro, incluyendo el tema de los animales. Esto demuestra que aunque su relación sentimental haya terminado, el afecto y el cariño que se tienen son genuinos. Es común ver a los dos involucrados en campañas de concienciación por separado, pero siempre con el mismo objetivo, ayudar a los animales. Aunque no trabajen directamente juntos en todas las iniciativas, su compromiso individual contribuye significativamente a la causa. Y es que al final, el amor por los animales es algo que los une, independientemente de las circunstancias personales. En cuanto a datos concretos sobre su activismo, es un poco más difícil obtenerlos, ya que son muy celosos de su vida privada. Sin embargo, se sabe que ambos colaboran con refugios, donan a organizaciones benéficas y, por supuesto, tienen mascotas propias. Es admirable que, a pesar de sus apretadas agendas, siempre encuentran tiempo para ayudar a los animales. Un punto crucial es cómo su influencia mediática impacta positivamente en la protección animal. Su fama les permite llegar a un público mucho más amplio, y sus mensajes tienen un mayor alcance. Cuando Ande o Kerem hablan, la gente escucha. Su apoyo a las causas animales ayuda a normalizar el tema, a romper estigmas y a generar una mayor empatía hacia los animales. Por ejemplo, cuando comparten fotos de animales rescatados, esto anima a sus seguidores a adoptar y a apoyar a los refugios. Cuando denuncian casos de maltrato animal, esto crea conciencia y presión para que se tomen medidas. Y cuando colaboran con organizaciones benéficas, esto ayuda a recaudar fondos y recursos para el cuidado de los animales. Es un círculo virtuoso, su fama genera impacto, y su impacto se traduce en ayuda para los animales. Es un claro ejemplo de cómo las celebridades pueden utilizar su poder para hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora hablemos un poco más sobre el impacto de su relación. Aunque su relación sentimental haya terminado, su conexión y el cariño que se profesan han permanecido. Esta conexión se manifiesta en el respeto mutuo que se tienen y en el apoyo que se brindan en diferentes ámbitos, incluyendo, por supuesto, el bienestar animal. Lo que me parece más admirable es cómo Ande y Kerem han mantenido una relación respetuosa, a pesar de su ruptura. No han dejado que los problemas personales afecten su compromiso con las causas que los unen, como la protección animal. Se han mantenido fieles a sus valores y principios, y han demostrado que es posible mantener una amistad y un respeto mutuo después de una separación. Es inspirador ver cómo, a pesar de sus diferencias, Ande y Kerem comparten una visión común sobre la importancia de cuidar a los animales. Ambos son conscientes de la necesidad de proteger a estos seres indefensos y de luchar contra el maltrato y el abandono. Su relación, aunque haya llegado a su fin, ha dejado un legado de amor y compromiso por los animales. Son un ejemplo de cómo es posible mantener una conexión basada en el respeto y en la admiración mutua. Y lo más importante, nos demuestran que el amor por los animales puede unirnos, incluso en los momentos más difíciles. Este documental nos muestra que Ande y Kerem son mucho más que simples actores. Son personas con un corazón enorme, comprometidas con el bienestar de los animales y dispuestas a utilizar su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Su ejemplo nos inspira a ser más empáticos, a ser más conscientes de la situación de los animales y a hacer todo lo posible por ayudarles. Y quiero destacar que este vídeo no es solo sobre Ande y Kerem. Es sobre todos los que, de una u otra forma, se preocupan por los animales. Es un homenaje a los voluntarios de los refugios, a los rescatistas, a los cuidadores de animales, a todos aquellos que dedican su tiempo y esfuerzo a proteger a los animales. Es también un llamado a la acción. Si aún no lo has hecho, te invito a que te involucres en alguna causa animal. Puedes adoptar una mascota, donar a un refugio, ser voluntario en una organización, hay muchas formas de ayudar. Y si ya lo haces, muchas gracias. Tu esfuerzo es muy valioso. En definitiva, Ande y Kerem unidos por los animales, es un documental que nos deja una sensación de esperanza y de optimismo. Nos muestra que aunque el mundo esté lleno de problemas, siempre hay personas dispuestas a hacer el bien y a luchar por un futuro mejor. Así que, para resumir, hemos visto cómo Ande Erçel y Kerem Bürsin,
dos figuras destacadas en el mundo del espectáculo, han dedicado su tiempo y recursos a defender y proteger a los animales. Hemos analizado su activismo, su involucramiento en diferentes causas y el impacto positivo que tienen gracias a su influencia mediática. Hemos explorado su compromiso individual y la conexión que comparten, que trasciende su relación personal. Hemos visto cómo su amor por los animales es un lazo que los une, incluso después de su separación. Este documental es un homenaje a su dedicación y un llamado a la acción para todos nosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre Ande y Kerem y sobre el mundo animal. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué les pareció el documental, qué les inspiró y qué iniciativas conocen relacionadas con la protección animal. Quiero leerlos. Y no olviden. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.